Hola, buenas tardes, queridos estudiantes. Hoy día ahora vamos a hablar respecto a los bloqueos del desarrollo psicomotor. Los bloqueos del desarrollo psicomotor son alteraciones o impedimentos que hacen que el desarrollo psicomotor no se desarrolle de la manera como nosotros lo conocemos, de la manera típica, ¿ya? Y van interrumpiendo este proceso. Para recordar, lo primero, ¿no es cierto?, es saber que existe una interferencia en la maduración del sistema nervioso central en un niño recién nacido que tuvo alguna lesión primaria del sistema nervioso central. ¿Ya? Esta lesión primaria es importante entender que es una lesión estable, o sea, la lesión no va a seguir agrandándose a nivel cerebral, lo que se va a ir agrandando o se va a ir desarrollando no es la lesión, sino son las alteraciones a nivel muscular, a nivel cognitivo, es lo que nosotros vamos a observar, ¿ya? Eso es lo que va a empeorar o lo que se va a ver afectado, no así la lesión primaria. Esto puede ser por causas prenatales, perinatales o postnatales. ¿Qué es lo que provoca, ¿no es cierto?, esta interferencia en la maduración del sistema nervioso central? Provoca un déficit neurológico, ¿ya? Y este déficit neurológico se ve o se evidencia a través de postura y movimientos anormales, a través de la espasticidad, a través de atetosis, ataxia o bien hipotonía. Ya puede haber una alteración del tono y además también se observa este tipo de alteración. Este déficit neurológico, ¿qué es lo que produce? O todo esto que nombramos anteriormente, va a producir un desarrollo inadecuado del mecanismo de control postural normal, ya de la postura, de todo lo que nosotros hemos visto, todos los componentes de movimiento que nosotros hemos visto, todo el control motor de un paciente se ve alterado, por lo tanto, la postura, la estabilidad, el equilibrio, ya y la obtención de diferentes componentes del movimiento apropiados para poder desarrollar posturas y transiciones y transferencias óptimas. ¿Ya? Entonces vamos a tener alteraciones, una disminución o ausencia de reacciones de equilibrio, vamos a tener alteraciones de las reacciones de enderezamiento y también alteraciones en las reacciones protectoras. ¿Cómo comienza estos bloqueos? Primero, ¿no es cierto? Un niño, pongamos por ejemplo el ejemplo de un niño que recién quiere empezar a juntar o a desarrollar la flexión antigravitatoria en supino y quizás juntar eh, las manos en la línea media y activar los flexores superiores de tronco y también los pectorales del pecho, ¿no es cierto? O, o del húmero. Entonces, empieza ya una información anormal. Por ejemplo, un niño con hemiplegia. Solamente ya la información está llegando por un solo lado, por un solo hemiscuerpo, ¿no es cierto? Entonces existe una información de la sensibilidad, de los usos, de la propiocepción, de toda la parte sensitiva ya anormal. Por lo general también están girados siempre hacia el mismo lado, la carga de peso está hacia un mismo lado, la alineación está hacia un lado, hay asimetría, etcétera. Las bases de sustentación son distintas, las áreas de apoyo igual. Es anormal la información que se está entregando a este cerebro que está en formación. Por lo tanto, como hay una información anormal, también hay una respuesta anormal o atípica del sistema nervioso central, porque igual empieza a haber una mielinización, pero empieza a haber todo está atípico, ¿ya? El cuerpo no reconoce esto. Entonces, como finalmente lo que el bebé, ¿no es cierto?, o el ser humano lo que quiere hacer es moverse, jugar, o explorar, como sea, no hay una conciencia de que eso está malo, entonces empiezan a generarse bloqueos, fijaciones o compensaciones. Por ejemplo, en el caso de un niño hemipléjico, empieza a fijarse en el lado hemipléjico para poder desarrollar la movilidad del lado indemne, porque lo que quiere es lograr movimientos finales, ¿ya? Quiere lograr de manera efectiva un movimiento. Eh, entonces, estos movimientos se comienzan a producir de manera repetitiva, constante, dando origen a patrones anormales del movimiento. Y estas repetición constante de un movimiento, por ejemplo, sigamos con el ejemplo de la línea media, que siempre va a ir solamente con una manito en línea media, una y la otra la va a bajar del lado, va a empezar a generar consecuencias funcionales serias
a corto plazo. Por ejemplo, acortamientos musculares, pobre integración de semicuerpo, pobre desarrollo muscular de semicuerpo, etc. Entonces, un problema original comienza con un problema original, luego esto empieza a generar compensaciones, estas compensaciones se transforman en un hábito, ¿ya? Este hábito se transforma en una contractura muscular y esta contractura puede terminar en una deformidad completa, ¿ya? Entonces, siempre en el desarrollo y control del motor hay una área que depende de otra área, ¿ya? Siempre. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mover en forma normal, si yo quiero mover un brazo, estabilizo con otro. Pero cuando esto ya es anormal y es repetitivo y se prolonga en el tiempo, esto me va a causar un problema que se va a transformar en un hábito, una contractura y una deformidad. ¿Ya? A medida que el niño continúa moviéndose en esta base inadecuada, ¿ya? O de estos patrones inadecuados, las compensaciones aumentan y aumentan y aumentan. Los componentes de flexión antigravitatoria no se desarrollan lo suficiente, predominando la extensión para moverse, ¿ya? Porque recuerden que lo primero que se va desarrollando en un niño, en conjunto también con los extensores, es la flexión antigravitatoria. Pero si esto no es lo suficiente, empiezan a ganar otros músculos, otras sinergias musculares. Bueno, ¿cuáles son los bloqueos más típicos en el desarrollo motor normal? Como ustedes bien saben, el desarrollo motor normal comienza de céfalo a caudal y de próximo a distal. Entonces, lo primero que pasa en un niño es que la cabecita se orienta al tercer mes, ya se empieza a orientar en la línea media, ¿no es cierto? Que es cuando ya empieza a juntar la manito, empieza a converger la vista, etcétera, eh, generando una simetría, a diferencia de este niño que ustedes se fijan que está completamente asimétrico. Por lo tanto, si la visión siempre está hacia el mismo lado, constantemente hacia un lado, se fijan que aquí la carga de peso está solo en un lado, casi toda, este bracito está con más tendencia a la extensión, pero empieza a generar una asimetría y como no desarrolla la flexión antigravitatoria, comienza a generarse una hiperextensión de cabeza y cuello. ¿Ya? Entonces, no se desarrollan las componentes de flexión cabeza-cuello, aumenta la hiperextensión en prono, porque finalmente lo que el niño quiere es poder mirar y mover la cabecita, ¿ya? ¿Y cómo hace eso para poder rotar la cabecita sin flexión antigravitatoria? Lo hace compensando con los brazos, elevando los hombros para estabilizar la cabeza. Y esto va a generar también hiperextensión también en la posición sedente, porque no ha desarrollado la musculatura. Esta hiperextensión de cuello, ya con la elevación de los hombros, genera un bloqueo a nivel de la escápula. Este bloqueo a nivel de la escápula, que está estabilizando, ¿no es cierto? La escápula está ayudando de cierta manera para que pueda el bebé mover la cabecita, va a impedir el movimiento de las extremidades superiores. Por lo tanto, si yo estoy con mis escápulas aducidas, es muy difícil que lleve mis manitos a la línea media, ¿no es cierto? Y esta hiperextensión de cuello también lleva a la apertura de la boca constante, ¿ya? Y esto puede producir salivación, puede producir dificultades para comer y respirar. Entonces, ¿cuál va a ser el tratamiento en un niño que tenga estas características? Va a ser elongar los extensores de cabeza y cuello, porque estos, tanto tiempo estar en esta posición de hiperextensión, comienzan a cortarse, ¿ya? Y estamos pasando de un hábito a una contractura, y de una contractura podríamos llegar a una deformidad, y ahí está el rol del kinesiólogo, que tenemos que tratar de elongar esta musculatura, activar la musculatura flexora, desbloquear la escápula, elongar los músculos interescapulares y tratar de que este bebé logre la línea media, porque eso es lo que tengo que activar, porque es desarrollo motor normal. Mejorar la simetría, ¿ya? Porque este niño, si está en esta posición, no solamente ahora comenzó con este bloqueo en hiperextensión de cabeza y cuello, pero estos bloqueos van a ir avanzando también de forma cefalocaudal. ¿Ya? Primero comienza acá, después vamos a ver más en la otra diapositiva el resto de bloqueo. Entonces, en este bloqueo de asimetría de cabeza y cuello, acá hay otra fotito, se fijan que el lado es un niño asimétrico, la cabecita permanece girada para un solo lado, se prolonga a veces esta reacción tónico-cervical asimétrica para un mismo lado.
Entonces, no existe desarrollo de los flexores de cuello, hay dominancia de la reacción tónico-cervical, al mantener la cabeza girada de su lado está rota, ya no existe coordinación, o sea, puede existir coordinación ojo-mano, pero solamente de un lado. Recuerden que el desarrollo motor normal el niño es capaz de mirar hacia el otro lado y mirar su otra manito, en cambio aquí probablemente va a usarlo solamente para un lado. Pobre conciencia corporal, postura asimétrica, alteración de la sensibilidad oral. Esto Esta simetría a la larga puede llevar a una escoliosis y también a una subluxación de cadera, porque, por ejemplo, en este caso se fijan que esta caderita está en rotación interna y la rotación interna provoca subluxación de cadera, ¿ya? Orientación activa de la línea media, este va a ser su tratamiento, aumento de la movilidad de cabeza-columna, que lo vimos en la diapositiva anterior. Bueno, como yo les decía, comienza como una simetría de cabeza-cuello, pero después podemos llegar ya a un bloqueo más específico de hombro. El bloqueo de hombro, ¿no es cierto? La estabilidad escapular, interescapular y todo lo que tiene que ver con los músculos anteriores de la escápula y posteriores no se desarrolla. No se logra disociar la escápula del hombro, es decir, no puede moverse de manera independiente o no existe esta movilidad. Como no hay desarrollo en prono, aumenta esta extensión primitiva, esta hiperextensión, ¿se fijan? ¿Ya? Eh, y los músculos escapulares se usan para reforzar esta extensión. Entonces, esto inhibe el uso de la cintura escapular asociado, ¿no es cierto?, a que el niño pueda cargar poco peso en los brazos. Recuerden que si no se logra cargar un peso adecuado, también disminuye esta extensión y también va avanzando este patrón alterado. Entonces el tratamiento está asociado al bloqueo de cuello, al anterior, ¿no es cierto?, que vimos. Hay que mejorar el aumento de la estabilidad escapular, la coaptación de esta estabilidad escapular, ¿no es cierto? Hay que mejorar la movilidad también de la escápula y también hay que favorecer el control de peso en prono porque esta posición va a activar la musculatura de la interescapular. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no puedo mover los hombros? ¿Cómo se compensa ese déficit? Porque finalmente el niño lo que va a querer va a ser mover la mano, tomar algunos objetos para jugar. Entonces, cuando tengo los hombros bloqueados, hiperactivo o movilizo de forma mayor los codos. Después, otro bloqueo, ya vamos bajando, ¿no es cierto? Podemos generar un bloqueo en anteversión de pelvis, ya donde los movimientos de anteversión y retroversión no son selectivos, no se realizan, no se desarrollan, ¿ya? Entonces se puede deber porque el niño asimétrico, ¿no es cierto?, generó un bloqueo asimétrico de cuello, un bloqueo de hombro y no logró desarrollar tampoco la musculatura abdominal ni glútea. Ya este bloqueo de anteversión generalmente se da en niños hipotónicos, como los niños con síndrome de Down, algunas distrofias. Se fijan que está asociado a esta posición de patitas de rana, donde hay una rotación externa, abducción y flexión mantenida, ¿ya? Y no desarrolla la musculatura abdominal ni pélvica. Entonces persiste esta posición de abducción y rotación externa, no se realiza traslado de peso lateral en la pelvis. Recuerden que también uno se mueve en plano frontal a nivel pélvico. Por lo tanto, si esto está bloqueado en esta posición, tampoco se disocian las extremidades inferiores, no pudiendo haber, por ejemplo, la primera disociación que nosotros conocemos, que era la anfibia. Al trasladar peso en prono compensa con un patrón anormal a nivel de tronco, que puede ser una hiperextensión o una hipercifosis. Logra adaptar quizás posiciones altas, pero todo lo hace con una anteversión pélvica. Ya se fijan que acá el niño se puede mantener sentado, por ejemplo, apoyado de sus bracitos, con una gran extensión de cuello y con un colapso flexor. El tratamiento entonces debería basarse en aumentar la actividad abdominal, mejorar las reacciones de enderezamiento, mejorar el plano frontal, ¿no es cierto?, activar esta musculatura y las reacciones de equilibrio hacia el lateral y traslado de peso con elongación en el lado de carga.
y evitar, ¿no es cierto?, todas estas conductas atípicas como el salto de conejo, el aumento de lordosis, que son características de este bloqueo. Y por último tenemos el bloqueo en retroversión, que es un bloqueo que se da mucho más en espasticidad, por ejemplo, en niños con diplegia. En prono, por ejemplo, hay una extensión, una hiperextensión lumbar, una aducción. Muchas veces se produce esta posición de piernecitas en tijera. El niño está muy extendido en prono. Existen muchas compensaciones de los puntos de mayor movilidad. Por ejemplo, las ternelas torácicas o los puntos de mayor movilidad a nivel de T7, T8 se modifican. Hay vértebras que van asumiendo ese control porque no se desarrolla. Entonces, existen puntos de mayor movilidad que no deberían tener. ¿Ya? Es muy poco funcional. En sedente, la tensión de los extensores no permite flexionar a los niños, ¿ya? Es difícil sentarlos. Y por lo general, como esta retroversión en el isque, nosotros se insertan los isquiotibiales, eh, se genera una gran flexión de rodillas la mayoría de las veces. Este tratamiento incluye todos los bloqueos. Nosotros no nos podemos centrar solamente en el bloqueo de la pelvis. Ya tenemos que empezar desde arriba hacia abajo. Ya hay que activar los músculos flexores, hay que elongar los músculos acortados y hay que activar todos los músculos flexores antigravitatorios. Eso sería. ¿Ya? Entonces es importante que ustedes revisen la bibliografía de la asignatura para poder ir complementando esta información. Gracias.